El día de hoy vamos a trabajar con Simpson 3/8, ¿de acuerdo? Entonces aquí Simpson 3/8. A ver, recordemos la de Simpson 1/3. Simpson 1/3, lo que decía, bueno, pues en lugar de utilizar, tienes tu intervalo, ¿sale? Pasa por aquí, entonces utiliza un punto medio para aproximar. Este se vuelve X, quedamos que estos eran pares, entonces X2y, X2y más 1 y X2y más 2, ¿de acuerdo? Y la fórmula de aproximación por Simpson 1/3 es para este rectangulito era h, bueno, 1/3 de h por, ¿qué cosa? Por f de x2y más 4 veces f de x2y más 1 más f de x a la 2y más 2. Eso era para un solo rectangulito, ¿sale? Y decíamos, bueno, aquí hay que considerar que el tamaño de paso, ¿sale? Que es este h, se ve reducido en 2, ¿de acuerdo? Porque tenemos un punto intermedio dentro del intervalo y por lo tanto h se calcula como b menos a sobre 2n, ¿de acuerdo? Y pues si consideramos todos los rectángulos, pues la integral de f de x se aproxima mediante la fórmula h sobre 3 por la suma, y aquí la suma era f de a más f de b, más 2 veces la suma desde i igual a 1 hasta n menos 1 de f de x a la 2i, más 4 veces la suma desde i igual a 1 hasta 2n, 2n menos 1, por cierto, de ¿qué? No, era de i hasta 2, hasta, desde igual a 0 hasta n de f de x2i más 1, sale. Ahí está. N menos 1, a ver si terminamos en el penúltimo. El chiste es que ahí está. ¿De acuerdo? Creo que es más 1, no, más 1, menos 1, 2. Debe ser menos 1. Ahí está. Y con eso pues ya los teníamos todos. Esa era la aproximación. Y nosotros lo llamamos así coloquialmente como h sobre 3, extremos, más 2 veces los pares, más 4 veces los impares. ¿De acuerdo? Así fue como lo redujimos para caso práctico. Y con eso obtuvimos Simpson 1/3. Bueno, ¿qué pasa con Simpson 3/8? Simpson 3/8 lo que dice, bueno, si ya tienes tu intervalo, ¿por qué en lugar de buscar el punto medio, por qué no agregamos 2 puntos? Total, conocemos completamente la función. ¿Sale? Agregamos 2 puntos intermedios y en lugar de hacer pasar una cuadrática, pasamos una función cúbica. Y ¡tarán! Ya, ese es todo el chiste. Bueno, pues ahora el tamaño de paso es b menos a sobre 3n, ¿de acuerdo? Se va a hacer pasar una cúbica, cosa que, por ejemplo, una cuadrática trataría de formar una parábola, quizás así, o quizás convenga más como que pase por aquí. Bueno, tiene que pasar forzosamente por los 3 puntos. Entonces, quizás sería algo, bueno, casi latino, casi latino. Sería algo así, una parábola. Y en cambio, pues una ecuación de grado 3 que pase por estos va a pasar mucho más suave por estos elementos. No sé, algo así, ¿de acuerdo? Pero aquí sería un polinomio de grado 3 y aquí es un polinomio de grado 2. Entonces se ajusta mejor. Sale un polinomio de grado 3 con grado 2 sobre 4 puntos.
Y pues lo que hace es decir, bueno, pues esto va a ser 3/8 el cálculo de h. Por si esto los vamos numerando, resulta que se van a numerar en grupos de 3. Entonces este sería x3i, x3i más 1, x3i más 2 y x3i más 3. ¿De acuerdo? Estos puntos intermedios son los que se van a considerar una vez. Los extremos se van a considerar también una vez, pero los medios van a aparecer 2 veces, ¿de acuerdo? Entonces esta parte de aquí va a preservarse. La fórmula para un solo intervalo quedaría f de x3i más 3 veces f de x3i más 1 más 3 veces f de x3i más 2 más f de x3i más 3, tomando en cuenta que estamos hablando del intervalo i. ¿Sale? Generalmente estos dos se agrupan, ¿sale? Estos dos elementos se van a agrupar como números que no son múltiplos de 3. ¿De acuerdo? Con lo cual la aproximación a la integral, ¿sale? Nos va a quedar 3/8 de h por f de a más f de b, dado que estos extremos se consideran solamente una vez, más 2 veces la suma desde i igual a 1 hasta n menos 1 de f de x3i, ¿sale? Más 3 veces la suma desde i igual a 0 hasta n menos 1 de f de x3i más 1 más f de x3i más 2 dentro de la misma sumatoria. Como estos elementos están dentro de la misma sumatoria, se consideran en elementos en la misma posición y por lo tanto, ¿sale? Nuestra expresión de Simpson 3/8 se puede resumir como que la aproximación a la integral se puede ver como 3/8 de h, ¿sale? Extremos más 2 veces múltiplos de 3 más 3 veces no múltiplos de 3. ¿De acuerdo? Y ya. Eso es todo con Simpson 3/8. Entonces ahora en lugar de tener en lugar de tener n puntos o n más 1 puntos como es en trapecios o 2n más 1 puntos como es en Simpson 1/3, aquí vamos a tener 3n más 1 puntos, ¿sale? Que estos corresponden a 3/8. Se nos forman más puntos. ¿Por qué? Porque el tamaño de paso se reduce, ¿de acuerdo? En lugar de tener un tamaño de paso entre 2, ahora nuestro tamaño de paso es entre 3, ¿de acuerdo? Y pues nuestras fórmulas quedan trabajadas de la misma forma. Ya le estoy buscando el Simpson 1/3 que hicimos la clase pasada. Si nosotros trabajamos esto nuevamente para 3/8, Simpson 1/3, aquí está. Si nosotros hacemos esto mismo para 3/8, vamos a duplicar la hoja. Cambiar nombre. ¿Dónde estás? Voy a ver a copiar. Crear una copia. Ahí estás.
Bueno, vamos a ponerle S3 3/8. Ahí no me acepta la división. Ahí está. ¿Qué es lo que cambiaría de esto? Bueno, pues aquí el tamaño de paso sale, cambia de entre 2. El tamaño de paso cambia de estar dividido entre 2 a dividirlo sobre 3. Es un tamaño de paso más corto. ¿De acuerdo? De aquí tendríamos que sacar más puntos todavía. Control C. Hasta juntar los necesarios. En este caso, como el intervalo va de 0 a 1, bueno, si el intervalo va de 0 a 1 y queremos 4 subintervalos, pues tendremos 3n más 1. Entonces sería 3 por 4, 12 puntos más 1. Es decir, el punto que está en la posición 0. ¿Sale? De aquí, los cálculos de las fórmulas sigue siendo el mismo. ¿Vale? Nada más vamos a, voy a quitarles el color. Y lo que debemos de identificar ahora en esta parte, la tabla sigue siendo, se puede estructurar exactamente igual. ¿De acuerdo? Aquí en el caso de los extremos, pues estamos hablando de este valor y de este valor. ¿Vale? A eso nos referimos con los extremos. Este sería este más este valor. ¿Sale? Aquí serían los múltiplos de 3 y los no múltiplos de 3. En el caso de los múltiplos de 3, pues estamos hablando de los que se encuentran en la posición 3, en la posición 6, en la posición 9, etcétera, etcétera. Entonces, aquí serían, me equivoqué en uno de los extremos. Este es el extremo. Sí, se veía raro. Entonces, aquí es este más este. Ahí está. En los múltiplos de 3, sería este más este numerito. ¿Por qué se duplican? Porque pertenecen tanto a este intervalo como a este otro intervalo. Este pertenece al intervalo anterior como a este intervalo. Y este último pertenece a este intervalo como a este otro. Entonces, esos son los múltiplos de 3 y los no múltiplos de 3 son los que se encuentran en la posición 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 y 11. ¿De acuerdo? Esos son los que no son múltiplos de 3. El de extremos lleva un 1, el de múltiplos de 3 lleva un 2 y el de los que no son múltiplos de 3 se van a multiplicar por 3 porque pues eso es lo que nos indica la fórmula. Los múltiplos de 3 por 2 y los no múltiplos de 3 por 3. ¿De acuerdo? Y aquí nada más estos hay que resaltar lo que estamos en verde. ¿Vale? Y estos vamos a ponerlos en este color que se ve feo. Ahí está. Perfecto, ahí está. Para señalar cuáles estamos sumando. ¿De acuerdo? Qué feo me quedó. Ni contraste cromático ahí. Bueno, en fin. Luego, lo que hacemos en todas las tablas, esto es este por este. ¿Sale? Ya que lo tenemos, esto es igual a suma de estos tres valores. Y ya que tenemos la suma interna, ¿de acuerdo? Ya que tenemos esto, lo multiplicamos por 3 por h y lo dividimos entre 8. Entonces, por 3 por h y entre 8 la suma. Entonces, la suma por 3 por
lo que vale H y eso sobre 8. Y nos da 1.631867, que comparada con la anterior tenemos casi el mismo valor, solamente que aquí tenemos un decimal diferente, que es a partir del sexto decimal ya se diferencia, ¿de acuerdo? Aquí tenemos 6713 y en el otro tenemos 64. ¿Sale? Entonces esto es todo con Simpson 3/8. Realmente no hay mucho que hacerle. ¿Dudas con esta parte? ¿Preguntas? Voy a suponer que están diciendo que no. ¿Sale? ¿Y el código? ¿Cómo queda ahora el código? Pues vamos a utilizar este, que es el de Simpson 1/3. ¿Sale? El de 3/8, ¿cómo queda? 3-8. A ver, voy a acercarme un poco más para que podamos ir discutiendo línea por línea. Ahora H, en lugar de estar diciendo dividida entre 2, va a ser dividida entre 3, porque el tamaño de paso se reduce a la tercera parte porque tenemos 2 puntos intermedios. Ahora ahí va a ir desde 1 hasta 3n, porque tenemos 3n más 1 puntos. Y ahora lo que queremos saber no es si es múltiplo de 2, sino si es múltiplo de 3. Si es múltiplo de 3, lo que queremos que haga con él. Que lo multiplique por 2. Y si no es múltiplo de 3, es decir, si es uno de estos números, queremos que ahora lo multiplique por 3. Por 3. Y ya con eso tenemos la suma por 3 entre 8 por h. Por 3 por h sobre 8. Y eso debe ser suficiente para que ya hayamos modificado todo el código. Realmente es, una vez que pasamos por Simpson 1/3, 3/8 ya no tiene chiste. ¿De acuerdo? Control C, Control V, 3/8. Y vamos a ver si nos da el mismo resultado. 1.64. 31.69 nos dio exactamente el mismo resultado. ¿Por qué? Más 2, más 3, sí, sí, sí. Ah, es que tenemos 1000 intervalos, con razón. Perdón, quería el de 4 para comparar. 60, no sé si lo alcanzan a ver, si no, pues nos acercamos. Nos dio 1.63186713. ¿De acuerdo? Vamos a ver si corresponde al Excel. 6713, ¿sí? ¿De acuerdo? Y, por ejemplo, ahí en 4 intervalos nos da 6713, que la diferencia con el otro es a partir del 6, ya tenemos diferencia, ¿de acuerdo? 1, 2, 3, 4, 5. Después de la quinta cifra ya tenemos diferencia, tenemos un 7. Vamos a cambiar esta a 10, ¿vale? Para ver cuál es la diferencia, qué tan preciso era. ¿Vale? Aquí Windows 2 más. Pues no tenían mejor calidad en la cifra. El 4 y el 7 estaban bien. Aquí después de 10 iteraciones concuerdan hasta el 69. ¿De acuerdo? Concuerdan después de 6 cifras. Entonces hay que ver si es el 5 o es el 4.
Para eso comparemos con 100 iteraciones. A ver qué tanto mejoran. 69.5 no mejora mucho. O sea, mejora casi al mismo nivel para este ejercicio. En lo general es mucho más rápido Simpson un tercio perdón, es mucho más rápido 3/8 que un tercio, ¿de acuerdo? Entonces, después de 10.000 iteraciones, pues dan casi el mismo resultado. Después de 100.000, ya nos dan técnicamente los mismos decimales. Bueno, tal le falta ponerse de acuerdo en el último, si es 5 o es 6. Pero pues ya está, ¿de acuerdo? Y esa es la historia con Simpson 3/8. ¿Dudas? ¿Preguntas? Voy a suponer que todos están diciendo que no. Ok, No, profe. No, perfecto. profe. Pues vamos a detenernos.